Muy buenos días. Hoy yo les vengo a hablar sobre la época de la Reforma Liberal de 1854 a 1876. Esta época eh, de la Reforma Liberal tiene muchos momentos históricos, el cual empieza a partir de la Revolución de Ayutla, que esta se crea por la dictadura que deja Antonio López de Santana, la cual el Partido Liberal crea un nuevo Congreso Constituyente y la Constitución de 1857. De misma manera, se crean las leyes de reforma, por lo que en un momento eh, este gran avance viene a perjudicar la intervención francesa en México y el imperio de Maximiliano de Habsburgo. Este imperio no dura mucho eh, porque no tuvo el suficiente apoyo por parte de los conservadores y Napoleón III y de igual manera lo deja solo, por lo que finalmente está la restauración de la República del gobierno de Benito Juárez y Sebastián de Lerdo de Tejada. En primer momento, la revolución de Ayutla empieza a partir de la derrota que tuvo México contra Estados Unidos, en donde Antonio López de Santana huye y se refugia en Colombia, por lo que el licenciado Manuel de la Peña firma la rendición en nombre de la República Mexicana a través del Tratado de Guadalupe. Este mismo se puede identificar que cede gran parte del territorio mexicano, eh, lo que hoy conocemos como Texas, Nuevo México, Arizona, California, etcétera. En este momento histórico se establecieron los gobiernos de Herrera y Mariano Aritza, quien en 1852 deja la presidencia por una estabilidad política, por lo que Lucas Alemán, uno de los que sostenía el Partido Conservador, ofrece nuevamente la presidencia a Antonio López de Santana, por lo que en 1853 eh, posiciona nuevamente al poder a Antonio López de Santana, por lo que él ya llega y crea una dictadura. Y esta dictadura se distinguió por anular el poder legislativo y la soberanía de las entidades federativas para imponer un régimen personalista. Él se autoconocía como un dictador vitalicio. También mantuvo un control de la prensa y la libertad de opinión. Tuvo exagerados impuestos por posesión de animales y números de ventana. Pero no toda esta dictadura trajo consigo cosas malas. También tuvo beneficios como el incremento de la construcción de caminos, la creación del himno nacional, entre otros. Más sin embargo, pues estas distinciones, el Partido Liberal no les gusta, por lo que por lo que el general Juan Álvarez, a partir del plan de Ayutla, desconoce a Antonio López de Santana como presidente, por lo que con ayuda de Ignacio Confort, quien posteriormente tomará el cargo de presidente, realizaron un nuevo Congreso Constituyente de carácter liberal para restaurar el pacto federal. Ya creado este Congreso Constituyente, eh, que estuvo integrado por Benito Juárez, Lerdo de Tejada, Melchor Ocampo, José María Iglesias, entre otros, eh, crean, crean el 5 de mayo de 1857 una nueva constitución. Esta nueva constitución estaba integrada por 128 artículos, de los cuales sobresale mucho el establecimiento de una república representativa, democrática y federal, con un gobierno dividido en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. También hay ya una elección popular. También se habla sobre los derechos de igualdad y libertad, y en el artículo 3
se habla sobre una educación pública, gratuita y laica. Eh, También en el 3 de abril de 1856 se estableció un colegio de educación secundaria para niñas. Ya en este momento ya se habla sobre una educación para niñas. Ya le toman más importancia a su formación y también se destaca que el 19 de 1857 se fijaron las bases para las escuelas normales, que más adelante se vuelven a retomar por allá por el periodo del Porfiriato. También esta nueva constitución es muy novedosa porque radica la religión católica como culto oficial. Em, Posteriormente viene el momento histórico del gobierno de Benito Juárez y las leyes de reforma, en donde ya estas, antes y después de la Constitución de 1857, habían sido aprobadas por las reformas liberales. Eh, esta se trabajó legislativo del Congreso y se incorporaron al régimen liberal, vigente desde el Plan de Ayutla. Afectaron intereses políticos y sociales del clero y milicia. Estas reformas, estas leyes de reforma, las principales son la ley de Juárez, la ley de Lerdo y la ley de Iglesias. La ley de Juárez consistía en cancelar los fueros militar y eclesiásticos para erradicar los privilegios de ambas élites a la ley de y a la ley de justicia. La ley de Lerdo consistía en el decreto de la demortización y compra de bienes inmuebles y tierras en mano del clero y de las manos campesinas. Y la ley de iglesias canceló el cobro del diezmo y las sanciones aplicadas para el clero ante el incumplimiento de los votos monásticos. Más sin embargo, pues en este tiempo el que estaba en el gobierno como presidente era Ignacio Confort, por lo que en un determinado tiempo Félix de Zuloaga desconoce a las leyes de reforma y a la Constitución de 1857 debido a que él estaba bajo eh, o estaba apoyando al, al Partido Conservador. Mas, sin embargo, este se acercó a Confort y le mencionó que pues él se iba a poner en armas a partir del plan de Tacubaya y lo iba a seguir reconociendo como presidente si acotaba las exigencias conservadoras, eh, por lo que en este momento se consideró un autogolpe y, y el Partido Liberal lo sustituye de ese cargo, en donde colocaron a Benito Juárez una presidencia temporal. En ese momento, Benito Juárez era quien ocupaba el cargo de ministro de Justicia. En este momento, dándole esta pauta a Benito Juárez, sostuvo este mismo modelo liberal republicano y agregó que en 1859 un nuevo decreto en donde ya él hacía una separación del Estado e Iglesia. Mas, sin embargo, en este momento histórico surge la Guerra de Reforma, o más conocida como la Guerra de los Tres Años, que abarca de 1858 a 1861, en donde por una parte el Benito Juárez en un espacio liberal carece de recursos económicos y experiencia militar. Se apoya en la aplicación de la Constitución y dictó las leyes de reforma. Y por otro lado, el conservador Félix de Zuloaga
tuvo un apoyo económico, político y moral de la Iglesia. Recibió reconocimiento de ministros extranjeros y mantuvo un control de centro del país. También apoyó a Miguel Miramón, quien se proclamaba como para presidente. Mas, sin embargo, estos momentos, ambos bandos firman tratados con diferentes países para sostener sus ideas. Por un lado, los liberales, que estaba Benito Juárez, a partir del tratado de Land o Campo con Estados Unidos, eh, en donde a partir eh, de, de beneficios para ellos, como es el libre tránsito por el istmo de Tehuantepec y la frontera del norte, y por otro lado, los conservadores, a partir del tratado Almonte con España, tiene el reconocimiento del gobierno de Miramón, la recreación de un protectorado español, mas sin embargo, al terminar esta guerra en 1861, eh, llega a otro momento histórico que es la intervención francesa en México y el imperio de Maximiliano, en donde pues ya a partir del fin de la guerra de reforma, que es en 1861, fue declarado ya presidente de la República Benito Juárez, en donde él toma la decisión de una suspensión por 2 años al pago de la deuda exterior en julio de 1861, en donde potencias como Francia, Inglaterra y España no se vieron muy contentos y obligaron a pagar a México a partir del Tratado de Londres, en donde eh, ya obligando a México llegan al Golfo de México con embarcaciones de guerra, en donde en 1862 Benito Juárez, a través del Tratado de Soledad, eh, comprometió a retirar la moratoria que estaba debiendo en ese momento. Por lo que en el Partido Conservador, eh, por lo que Inglaterra y España aceptan este trato, por lo que Francia no. Francia sostiene y quiere hacer la intervención, por lo que el Partido Conservador aprovechó el momento en donde apoyó a Napoleón III para derrocar el régimen liberal. Y en un momento fue así, debido a que el 5 de mayo de 1862, el general Ignacio Zaragoza derrota las tropas invasoras, mas sin embargo, pues no fue suficiente por estos convenios que estaba realizando el, estaba realizando Francia. Por lo que en mayo de 1864 se estableció ya la pareja imperial, que era Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota, en el poder. Pero esto es en el contexto de educación. En 1861, el 15 de abril, se declara la instrucción primaria en el distrito y territorios bajo la imperfección federal. Esta será para abrir las escuelas de ambos sexos. Ya no se habla solamente de para una escuela para diferentes clases sociales, sino ya se habla de una escuela para ambos sexos, para diferentes clases sociales, en donde las materias de la primaria elemental son la moral, la lectura, la escritura, la gramática, sistema de pesos y medidas y el canto. Y ya en otro apartado, que pues es a partir de 1864, Maximiliano queda ya queda como emperador de México,
Y más sin embargo, él ya traía un modelo francés. Este modelo francés se asimilaba pues a los criterios del Partido Liberal, por lo que los conservadores no les gustó mucho esto, pero este modelo francés, él ya en el apartado de educación menciona ya que va a traer tareas a casa para que el niño aprenda mejor, y no solamente en la escuela, sino también en casa, reforzando los temas. También habla ya sobre unas boletas de calificaciones para ver el desempeño académico de los estudiantes. Eh, estas nuevas ideas que tiene Maximiliano no le gustan mucho al Partido Conservador, por lo que lo deja. Y por otro lado, en 1866, el gobierno estadounidense lanza un ultimátum contra Francia, exigiéndole la soberanía mexicana. Napoleón III retiró su apoyo a Maximiliano, argumentando que requería de sus ejércitos para enfrentar a tropas prusianas en la frontera de Alemania, por lo que Maximiliano queda totalmente desprotegido, queda totalmente solo, por lo que él en 1867 eh, espera un indulto. Sin embargo, en julio del mismo año fue sometido a muerte por atentar contra la soberanía de México. Él traía buenas ideas, sí, sí, traía muy buenas ideas liberales, mas sin embargo, por, mm, por eh, por el retiro que tuvo de estos tipos de apoyo, pues no logró mucho. Ujú. Más sin embargo, pues ya al finalizar, pues esta, esta intervención francesa, llega otra vez la restauración de la República, de gobiernos de Benito Juárez y de Sebastián Lerdo de Tejada, en donde pues ya con un país más estable y casi sin conflictos, Juárez pudo emprender nuevas relaciones con inversionistas extranjeros y nacionales para impulsar la vida económica y mantener ese equilibrio. Por otro lado, el ministro de Educación, quien estaba al mando era Gabino Barrera, fundó una escuela nacional preparatoria para sustituir al modelo educativo del clero en México. También creó la Escuela de Medicina y la Ingeniería y Leyes. Gabino Barrera introdujo también la filosofía positiva, y se distinguió por el vigoroso impulso a la ciencia y la tecnología para la modernización industrial de México. Esta época de de la reforma liberal trae consigo un cambio que actualmente está en México, eh, trayendo una educación ya mixta para ambos sexos. eh, Trae consigo modernización para la ciencia y la tecnología, y, y a su vez, pues trae nuevas aperturas que, que se ven en el porfiriato. Eh, bueno, finalmente, pues estas fueron las fuentes bibliográficas, y pues muchas gracias por su atención.